Precioso Jesús, mi Salvador, el Señor nuestro es precioso. Cantar de cantares, dice de Él, ungüento derramado es tu nombre. Y bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar esta vez reunidos como iglesia y estar un buen número de la iglesia Sublime Gracia reunida en una reunión presencial, en un culto presencial. Aunque todos los otros cultos han sido casi presenciales, pues ha habido buen número de iglesia en las reuniones pasadas. Pero hoy vamos a darle conclusión, o por lo menos avanzar, el tema de la vida en equilibrio, la vida de balance, el tema de las tensiones a las que estamos sujetos todos en materia de decisiones espirituales, decisiones de tipo moral, decisiones del alma y decisiones que tienen que ver con necesidades prácticas. Así que vamos a avanzar por lo menos en este tema hoy, y porque es una enseñanza que ha quedado inconclusa desde mi viaje a Pachuca. Todo ese tiempo no hablé del tema, lo había iniciado, regresé y le dimos un envión hace 2 semanas, pero la semana pasada tuve que cambiar el tema otra vez. Hoy vamos a continuar el tema. Hemos visto que la vida en equilibrio es importante, y de una vez les doy la respuesta. Es una conclusión anticipada. Yo no puedo vivir mi vida en equilibrio, yo no puedo tener mi vida en equilibrio, pero Dios puede tener mi vida en equilibrio. Eso está en Judas en el capítulo único, es en el verso 4, en la parte final. Dios, que solo es el que tiene dominio. Esa penúltima línea del verso 4 en la epístola de Judas, la penúltima línea, dice que solo Dios tiene dominio. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Rendir toda mi voluntad al señorío de Cristo para que Él tome dominio sobre mi vida. Les conté el testimonio en razón de una enseñanza distinta hace tiempo de aquel varón que estaba caminando en pecado, pero que ya había caminado, ya había entregado su vida a Cristo y empezaba a vivir una vida de reconciliación con el Señor, y que en su momento estaba caminando en pecado y habló con Dios y le dijo: yo no puedo dejar el pecado, pero tú puedes en mí. Y cuando él hizo esta oración, Dios tomó control de la vida de él, dado que él estaba rindiendo su voluntad al señorío de Cristo. Y de esa manera Dios rompió con esa relación de pecado, y él vino a caminar con Cristo en mejor intimidad con él. Bueno, hemos visto ya que debemos tener un justo equilibrio entre la palabra logos y la palabra rema. La palabra logos es la palabra escrita. Es lo que tenemos en un libro que contiene 66 diferentes libros, entre relatos cortos y libros muy grandes. El libro de Salmos tiene 150 salmos. Y el capítulo más grande de toda la Biblia es el Salmo 119. Y curiosamente también en el libro de los Salmos está el capítulo más corto, que es el Salmo 117. Y hay libros cortos en la Biblia, como la epístola a Filemón, solo un capítulo, o la epístola de Judas, que estamos citando apenas. Pero en ese conjunto de 66 libros hay una riqueza de sabiduría, y toda la palabra de Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, va a darnos normas de conducta espiritual, normas de conducta moral y normas de conducta en nuestro diario caminar en medio de la sociedad. Y no obstante ello, hay ocasiones en que Dios va a darnos palabras rema, en otro sentido, palabras que se ajustan a una necesidad específica de nuestro devenir cotidiano, una necesidad específica de nuestro caminar en la tierra.
Y esas palabras rema van a ser exclusivamente para nosotros, para ese momento específico. El problema es que a veces nos movemos solo en el logos o solo en la rema. Hay dos iglesias contemporáneas el día de hoy, pero no voy a hablar de ellas, voy a hablar de la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios era una iglesia que se movía de manera inspiracional, pero no se movía en el conocimiento de la Escritura. ¿Qué era la Escritura para los Corintios en aquella época? Solamente de Génesis a Malaquías. En tanto que las iglesias de Galacia, porque Galacia era una gran región y había muchas iglesias allá, las iglesias de Galacia se movían en el logos, pero no aceptaban las remas. Cuán importante, decía yo hace unos días a un conjunto de hermanos, que cuán importante sería que las iglesias de Galacia y de Corinto se hubiesen entrelazado en una relación correcta y adecuada para ver que la riqueza de la palabra escrita también trae una grande bendición a través de la palabra hablada, siempre y cuando la palabra hablada, las remas de Dios, sean acordes a la palabra escrita. Bueno, debemos tener justo equilibrio. Abraham pudo haber dicho al ángel, Dios me dijo que sacrificara a Isaac y lo voy a sacrificar. No, pero el ángel va a decir, ya te dije que sé que temes a Dios, deja al muchacho en paz. No, a mí me dijo Jehová y vámonos. ¡Pum! Eso sería una vida en desequilibrio. Abraham escuchó al ángel por segunda ocasión y dijo, está bien, entonces lo voy a sacrificar a Isaac. Y volteó y encontró un carnero trabado en un zarzal. Tanto Isaac como Abraham toman al carnero, lo colocan en el altar y sacrifican al carnero. ¿Por qué? Porque la palabra rema que Dios le había dado a Abraham estaba siendo limitada, porque Dios lo único que estaba haciendo era sacar del corazón de Abraham ese temor de Dios. Ahora, David recibe dos palabras rema, más bien recibe una palabra rema y dos oportunidades. La palabra rema es esta: Dios habría de tomar dominio y autoridad sobre los enemigos de David e incluso los habría de destruir y matar. Y en dos ocasiones, una en la cueva, Saúl entra solo, sin escoltas, sin armas siquiera. Y le dice uno de los valientes de David, dice, he aquí el momento en que Jehová ha dicho que habría de entregar a tus enemigos en tus manos. Y esa era una regla de Dios. Pero el justo equilibrio de David es cuando dice, líbreme el Señor de tocar al ungido de Jehová. Esa palabra era importante porque Saúl había sido ungido por rey para Israel. Y la segunda oportunidad que tiene David frente a Saúl es cuando todo el campamento de Saúl queda dormido en un profundo sueño, porque Dios les hizo caer en sueño a todos. Los vigilantes se quedaron dormidos, no había atalayas, no había quien vigilara el campamento. Y David entró con Abisai y Abisai le dice, mira, de un solo golpe lo puedo coser a la tierra y no tendrá necesidad de un segundo y lo voy a matar a Saúl. Y David dijo, no, líbreme el Señor de tocar al ungido de Jehová. Equilibrio, la rema y el logos estaban en justo equilibrio en las decisiones de David. Y aquella rema que Dios le da a los recabitas en el libro de Jeremías, cuando el Señor le dice a Jeremías, el Señor, Dios hablando y diciendo, mete a los recabitas y sírveles copas y diles que beban vino. Y cuando Jeremías lo hace y les sirve vino a los recabitas, a los hijos de Jonadab, hijo de Recab, y aquellos están frente a las copas de vino y Jeremías le dice, así dice Jehová. Es una rema, pero hay una palabra logos que le da equilibrio a esa rema, y la palabra logos es esta: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces ellos se acordaron y dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos dijo,
que no habitáramos en ciudades y que no bebiéramos vino. Y nosotros hemos procurado honrar esa palabra. Y si hoy nos hemos metido a la ciudad, ha sido por el sitio que ha hecho Nabucodonosor. Y entonces viene una segunda rema de Dios. Y eso me ha hecho llorar en ocasiones, porque la segunda rema es esta. Dice el Señor Jehová: ellos honraron a su padre, Israel no me honra a mí. Por tanto, así dice el Señor Jehová: no faltará un recabita que esté en mi presencia. Y yo he dicho, siempre que cito esa historia, hoy en día, en algún lugar de este planeta, hay por lo menos uno. Yo diría que hay muchos, pero por lo menos un recabita ministrando delante del Señor. Eso es vida en equilibrio, hermanos. Vida en equilibrio. Aquel que dijo, bueno, Dios me dijo que dejara de trabajar. ¿De veras? Si eso te dijo el Señor. Y después de 7 meses de gran crisis en la familia, él insistía, es que Dios me dijo que dejara de trabajar. Y Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice que el que no provee para los de su casa es peor que un infiel, y ha negado la fe. Entonces, ¿cómo contradecir esa palabra escrita frente a una rema que me dice, deja de trabajar? ¿Y quién se va a hacer cargo de las necesidades prácticas de la casa? El segundo punto de vida en equilibrio que debemos tener todos nosotros es la vida en equilibrio entre lo espiritual y lo natural. Lo espiritual y lo natural. Indiscutiblemente, nosotros tenemos una vida espiritual, porque Dios nos ha dotado de un espíritu humano, pero también tenemos una necesidad de lo que es la vida anímica y la vida práctica. Y en ese sentido, nuestra vida debe tener el justo equilibrio. Imagínense que el pastor les dice, amados hermanos, vamos a tener reuniones todos los días de la semana, de lunes a domingo, vamos a tener reuniones de 5 horas continuas, y van a decir, bueno, suena bien en lo espiritual, pero ¿qué hay de las necesidades prácticas que tenemos de trabajar, o necesidades prácticas de hacer compras, necesidades prácticas de preparar alimentos, de dar de comer a los hijos, a la familia, de proveer para la familia? No, ustedes no se preocupen, Dios va a proveer, así está escrito. Jehová proveerá, y ese pasaje se aplica de manera incorrecta a las necesidades prácticas del alimento cotidiano, porque ese pasaje realmente es la provisión de Dios para darnos vida abundante. En lugar de un carnero en un zarzal, fue Cristo clavado en la cruz para darnos supervivencia eterna, para darnos vida eterna. Pero regresando, hermanos, es que tenemos que reunirnos. Cristo ya viene pronto. Y entonces, eso es una gran verdad. Cristo viene pronto. Amén. Es muy probable que a todos nosotros nos toque ser testigos de ese venimiento. Y, bueno, Dios quiere que no solo seamos testigos, sino que vayamos con Él. Amén. En el momento en que Él levante su iglesia gloriosa. Pero entonces, una propuesta del pastor en la que dice, vamos a tener todos los días, de lunes a domingo, 7 días a la semana, reuniones de 5 horas de oración, de ayuno, de alabanza, de ministración de la palabra. Vamos a leer la Biblia completa, de principio a fin, al fin que la Biblia completa se lee en menos de 60 horas, completita. ¿Y qué hay de lo natural? ¿Qué hay de las necesidades prácticas? Pero hay quienes también lo llevan al otro extremo. No, ese pastor es un fanático, hay que darle tiempo de reposo al pastor, mejor, y se dedican a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, en manera que no tienen tiempo para buscar el rostro de Dios en oración, no tienen tiempo para buscar el rostro de Dios a través de la palabra escrita. Hay adictos al trabajo. Hay quienes, el mecánico sale a las 8 o 9 de la mañana, llega al taller, empieza a trabajar, ya a mediodía le llega otro cliente, oye, me urge, pues si te urge te cuesta tanto, bueno, pues yo te lo pago, pero me urge. Y ahí está el mecánico trabajando, le dan las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, y por el afán de cobrar tanto dinero, que es el doble tal vez, no ha comido.
No ha comido y vienen las malpasadas. Llegan las 10 de la noche y apenas va a probar alimento. Eso es ir a los extremos. Siempre hay que tener la actitud correcta de equilibrio entre lo natural y lo espiritual. Debemos darle al Señor por lo menos 2 horas diarias. Si no lo hacemos como reunión de iglesia, sí debemos hacerlo en nuestra intimidad con Dios. De 24 horas al día, por lo menos 2 horas diarias. Puedes dedicarle 1 hora para orar y 1 hora para leer la palabra, ya sumas 2 horas. Y todas las actividades que hagas en torno a tu relación con Dios van a irse sumando cuando tú testificas de Cristo, pero no dejar de hacer lo que tienes que hacer en tu trabajo cotidiano, en tu casa, en el estudio, depende de donde te desempeñes. Cuán importante es tener el justo equilibrio en ambas actividades. Y bueno, también el tercer punto, creo que es donde vamos a empezar apenas a continuarle a la enseñanza. El tercer punto es equilibrio entre lo que es la responsabilidad humana y la soberanía divina. Este punto es trascendental. En ocasiones en que Dios debe intervenir, yo me meto, no solo meto mi cuchara, me meto por completo y empiezo a querer hacer lo que Dios debe hacer. Cuán importante es que tengamos el justo equilibrio y entendamos, Dios es soberano. Y nosotros debemos hacer lo que a nosotros nos corresponde y dejar que Dios haga lo que le corresponde a Él. Me decía un hermano hace muchos años, oye, decía, ¿por qué no hacemos un acopio de alimentos, un acopio de este tipo de bienes y se lo damos a la gente que está necesitada? Bueno, eso suena bien, pero si Dios no me lo pone como una carga a mí, no debo hacerlo. Hay diferentes maneras en que va a trabajar la iglesia. Las iglesias locales van a trabajar en diferentes maneras y a cada una Dios le va a dar una función específica en medio de la sociedad. De manera tal que yo no debo meterme en aquello que no me ha encomendado el Señor. Pero debemos ser muy cuidadosos en ello. O también cuando yo tengo el problema, más allá de lo que es la necesidad que tiene un indigente, cuando yo tengo un problema que puede trascender a mi hogar, a mi familia, y yo me pongo a actuar y a trabajar en lugar de dejar que Dios actúe. Es trascendental esto. Ahí en Lucas capítulo 6, del 12 al 16, vamos a ver qué nos dice el Señor al respecto. Lucas capítulo 6, verso 12 hasta el 16. Dice, y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, el que se llama Celador, Judas, hermano de Jacobo. Este primer Judas es también conocido como Tadeo. Y dice, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Ahí está en qué momento sí debemos dedicarle tiempo profundo a la oración. El Señor pasó toda la noche orando, pero la decisión que iba a tomar era una decisión trascendentalísima. Iba a tomar los 12 apóstoles del Cordero, los 12 discípulos que serían llamados los apóstoles del Cordero. Y entonces, cuando tú tienes una grande necesidad, sí te sugiero que te metas en ayuno y en oración todo el tiempo que puedas. Hay un profeta que yo conozco, él está en Zamora, Michoacán,
Y hace años nos dijo, oren por mí porque voy a meterme a un ayuno de 40 días y 40 noches. Bueno, gloria al Señor. Qué bendición que se haya metido en ese ayuno. Estaba buscando algo de parte de Dios. El ayuno no es una actitud nuestra para torcerle la mano a Dios para que Dios haga algo que Dios no quiere. No es eso. El ayuno es una manera de quebrantar nuestra carne para someternos al señorío de Cristo. Someternos al señorío divino, a la autoridad divina. Entonces, si hay una responsabilidad humana, hay una responsabilidad divina o soberanía divina. Y aquí el Señor Jesucristo nos da ejemplo. Él tenía necesidad de identificar quiénes habrían de ser los apóstoles del Cordero, porque Él estaba caminando como hombre y no como Dios. Si Él hubiese caminado como Dios, no tendría necesidad de orar, no tendría necesidad de ayunar. Pero Él estaba caminando como hombre, Jesús el hombre. Y por caminar como hombre, Jesús el hombre tenía una necesidad de buscar comunión profunda con Dios para entender la soberanía divina. Él mismo en Getsemaní llega Él poco antes de ser apresado, poco antes de ser arrestado. El Señor Jesucristo entra a Getsemaní y empieza a orar. Y en su oración Él dice: Abba Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, Cristo está diciendo: no mi voluntad, sino tu soberanía. ¿Y qué era la copa que estaba frente al Señor? Era una copa de maldición. El salmista la describe como heces fecales. Eso es terrible. Así lo dice el salmista. El cáliz, habla del cáliz, que es una copa, y más adelante dice sus heces. Eso es terrible. Pero lo que hace Cristo es venir en su responsabilidad humana en oración, en comunión con el Padre, pero también en una rendición total. No mi voluntad, tu voluntad. Cuán importante es esta vida de equilibrio. En Lucas 17, Lucas capítulo 17, versos 12 y 13. Dice: y entrando en una aldea, vinieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Voy a continuar. Y como él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. Verso 16: y derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. El verso 17, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Verso 19, díjole: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y aquí vemos el justo equilibrio. Aquel leproso recibe sanidad y viene y glorifica a Cristo. Y al glorificar a Cristo, además de sanidad para su cuerpo, recibe salvación para su alma, porque le está diciendo: Señor, tu fe te ha salvado. Aquí está la soberanía divina. La soberanía divina se manifestó desde antes de la fundación del mundo. La soberanía divina mostró en su corazón el anhelo de Dios de manifestar su gracia, de expresar su gracia a la humanidad. Pero la Escritura dice que no es de todos la fe. Ahí en 1 de Pedro capítulo 1, verso 2. 1 de Pedro 1, 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer
y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Aquí están los dos elementos de justo equilibrio. La elección divina. No fuiste tú salvo de manera circunstancial. La salvación no llegó a tu vida en una manera accidental. La salvación llegó a tu vida porque Dios te tenía elegido desde antes de la fundación del mundo. El libro de la vida se escribió antes de la fundación del mundo. Y aquí está la soberanía divina. Y es interesante entender que no fuimos salvos por obras de justicia que hubiéramos hecho, mas está la soberanía divina. Dios quiso salvar a toda la humanidad, no toda la humanidad quiso la salvación, porque enseguida dice, para obedecer, y esa es la responsabilidad humana. Nosotros somos llamados a obedecer, a someternos al señorío divino, a someternos al señorío de Cristo. Y a veces uno deseara tener no sé cuántas cosas y la soberanía divina nos ha llevado a tener tal vez escasez de aquello que anhelamos. Pero aprendamos, ya somos electos, ya somos elegidos. Dios ya nos predestinó para su gloria eterna. Y lo que Él está esperando en nosotros es obediencia. Necesitamos obviamente conocer corrientes. Hay dos tendencias doctrinales en la vida cristiana. Hay muchas, pero voy a mencionar dos de ellas que se oponen una a la otra. Arminio fue un pensador cristiano de la época de Calvino, por ahí de 1500, 1600. Juan Calvino es el que le da forma y estructura a la reforma de la iglesia. Juan Calvino es un reformador que está motivado por la doctrina de Martín Lutero. Y Juan Calvino establece principios doctrinales que son verdad, son veraces. Juan Calvino establece que la salvación es por gracia y una vez salvos, para siempre salvos. Eso es lo que determina la soberanía divina. Así que alguien preguntaría, bueno, si yo ya soy salvo, pues ¿para qué voy a la iglesia? Si ya soy salvo, ¿para qué voy a orar? ¿O para qué voy a leer la Escritura? Ya soy salvo. ¿Para qué voy a testificar de Cristo? Dios ya determinó quiénes son salvos. En tanto que Arminio, época de Calvino, dice, Juan Calvino está equivocado. Juan Calvino decía, la salvación es por gracia y es permanente y no se acaba y no se agota y es por toda la eternidad, de acuerdo a la Escritura, y daba citas bíblicas. Pero Arminio decía, la Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La Biblia dice, y entonces Arminio empieza a traer citas bíblicas que requieren de una necesidad cotidiana de santificación. Por eso es que debemos armonizar tanto los textos que Arminio nos da para entender que la santificación es continua, como los textos que nos da Calvino para entender que la salvación es eterna. Ese gran problema, puedo decirlo, en dos iglesias, dos grandes iglesias a nivel mundial, no las voy a mencionar, pero vuelvo a los Corintios y vuelvo a los Gálatas. Hay quienes afirman, ya soy salvo, ya la hice, ya tengo un lugar en el cielo, aunque sea un rincón cerca del cielo, pero ya tengo un lugar en el cielo. Ya la hice, ya estoy bien. Pero lo que Dios está demandando es una vida de obediencia, lo está diciendo Pedro, el apóstol Pedro. Fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre para obedecer. ¿Saben? Hay una diferencia, grábenlo en su corazón, hay una diferencia en dos tipos de cristianos. Y alguien le llama a los cristianos consentidos.
No hay cristianos consentidos delante de Dios. No hay cristianos consentidos. Lo que sí hay es cristianos que obedecen y cristianos que no se someten. Cristianos que caminan y cristianos que están a gusto con su posición de salvación y nada más. Un día les hablé de los 3 tipos de personas que hay en la iglesia. Unos no son salvos, pero están dentro de la iglesia porque les gusta el mover de la iglesia, les gusta el mover de la alabanza, la manera en que se mueve la iglesia, pero no han confesado a Jesús como su Salvador personal y hay una tragedia para ellos al morir sin Cristo. Después de ese tipo de personas que hay dentro de la iglesia, hay 2 tipos de cristianos, para sumar 3. Uno de los que no son salvos, luego los que sí son salvos, los que se mueven en la carne. Decía Maurice Ribolard, los que se mueven en la carne son los que están en los atrios del tabernáculo. Ahí está el altar de bronce, ahí está la fuente de metal, y se gozan con la salvación. Cristo es el Salvador de ellos. Pero no quieren entrar al santuario, no quieren entrar al lugar santo y al lugar santísimo, y a pesar de que está abierto el velo, Hebreos 10 nos dice que fue abierto el camino nuevo y vivo para entrar a la presencia de Dios al lugar santísimo, pero no quieren pagar el precio. Están a gusto con la salvación, pero saben, dentro del santuario está la comunión con Cristo. Dentro del santuario está el que tú puedas tener un compañerismo íntimo, individual con el Señor. No hay cristianos consentidos. De hecho, debo decirles, el hijo que es consentido afrenta a los padres. Así que si hubiera cristianos consentidos, serían afrentosos a Dios. No hay cristianos consentidos delante de Dios. Entonces, lo que vamos a encontrar es que algunos van a obedecer y Dios va a darles bendiciones porque ellos obedecen. Otros no van a obedecer y algunos van a sufrir tribulaciones porque lo que Dios quiere es enderezar sus pasos para traerlos a un caminar de fe y de obediencia. Elí, el sumo sacerdote de Silo, me parece que era Silo el lugar, Elí tenía a su cargo el santuario, una tienda de campaña, y ahí estaba el arca del pacto. Y Elí no tuvo el justo equilibrio en su corazón respecto de sus hijos. Ofni y Finés se comportaban como impíos. Eran impíos, la Biblia dice que eran impíos. Y Elí les dice, no, hijitos, no hagan eso. Miren, si ustedes enfrentan problemas con los hombres, los tribunales van a resolverlo, pero enfrentar a Dios. Y lo decía con tal suavidad. No aplicó disciplina a sus hijos. Sus hijos murieron en una guerra contra los filisteos. Y a Elí no le preocupaba tanto la muerte de sus hijos porque Dios se lo había dado por 2 testimonios proféticos. Dios ya le había dicho a Elí que iba a traer juicio sobre sus hijos y que los iba a matar. Lo que le preocupaba a Elí fue la pérdida del arca. El arca fue tomada por los filisteos. Elí no vivió el justo equilibrio, no vivió el justo balance. Saúl no vivió el justo equilibrio. Vean, al inicio de su ministerio como rey de Israel, Saúl recibe el menosprecio de un grupo de gentes. ¿Quién va a reinar sobre nosotros? Pero viene una guerra contra los filisteos y Saúl arma al pueblo, no había ejército para Israel. Entonces, de los voluntarios, arma al pueblo, va, enfrenta a los filisteos, los derrota. Saúl empezó su reinado con una actitud humilde. Entonces, cuando él viene de la derrota de los filisteos, regresa, entonces le dicen, ¿dónde están aquellos que te menospreciaban? Vamos a matarlos. Y dijo Saúl, no, Dios ha hecho una bendición, ha hecho una derrota a nuestros enemigos, no hay por qué matar a aquellos que se oponían a que yo reinase. Empezó bien. ¿Qué fue lo que pasó después?
Bueno, que hay un momento en que Dios le dice, ve y destruye a Amalek. Y Amalek prefigura nuestra carne, y nuestra carne tiene orgullo, soberbia, vanidad, vanagloria, apetitos carnales, nuestra carne tiene concupiscencias, nuestra carne está llena de pecado. Y la sentencia es, ve y destruye a Amalek. En realidad lo que Dios estaba diciendo, mata al Amalek que traes dentro. Y Saúl no quiso. Saúl le respetó la vida a Agag y le respetó la vida a todo el ganado. Y cuando viene Samuel, le dice, ¿qué es esto? No, pues es que el pueblo lo reservó para sacrificar delante de Jehová. Dios no tiene contentamiento en sacrificios y en holocaustos, como en obedecer. Cuán importante es la obediencia ante el Señor. Y ahí se rasga el reino de Saúl. Agag, aquel rey que sobrevivió antes de morir a manos de Samuel, pudo engendrar hijos que trajeron descendencia. Y en la época en que Israel ha sido disperso dentro del reino de Babilonia, toda la nación de Israel fue dispersa en todo el reino de Babilonia. Hay una confrontación entre Amán, agageo, Amán descendiente de Agag, al que perdonó la vida Saúl. Por causa de Mardoqueo, Amán no quiso tomar venganza sobre Mardoqueo, Amán quiso tomar venganza sobre todo el pueblo de Israel. Y eso sucede cuando nosotros no limitamos nuestra carne, cuando nosotros no le damos muerte a la carne. El equilibrio debe ser, Dios tiene control de las cosas, mi responsabilidad como ser humano es depender de Dios totalmente, al 100%. Una jovencita cristiana estaba en una situación de crisis y consultó a un ministro, y el ministro le dijo, trae sometimiento de tu alma al señorío de Cristo. Sométete al señorío de Cristo. Saben, si nosotros nos pasamos una luz roja y viene un oficial de tránsito, después se pasó usted una luz roja, pero nosotros lo conocemos, sabemos que es un adúltero, sabemos que es un corruptazo, sabemos que esto, y le decimos, ¿y tú qué autoridad moral tienes para detenerme? No de autoridad moral, él tiene la placa y la macana. Y si nos pasamos la luz roja debemos ser responsables y pagar la multa. No importa que ese oficial pueda ser un pecador empedernido, debemos tener el justo equilibrio entre nuestra responsabilidad humana frente al señorío de Cristo. Y es que lo que acabo de mencionar respecto a un oficial corrupto, la Biblia dice, sujetaos a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido establecida por Dios. Esto es Romanos capítulo 13, del 1 al 3. Someteos a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido ordenada por Dios. Me acuerdo un pastor, vocación apostólica, por cierto. Él estudió para ser ingeniero civil. Y él estaba trabajando para una empresa. Entonces estaba trabajando en unos planos para un puente que había de cruzar un río caudaloso. Y le dice el superior jerárquico, le dijo, haz el diseño poniendo esos materiales, le dijo. Entonces este pastor, siendo cristiano, le dijo a su superior, le dijo, si pongo esos materiales hay un riesgo severo de un problema de que caiga el puente.
Y el jefe le dijo, hazlo porque así te lo ordeno yo soy tu jefe. Entonces él se volteó y le dijo, si tú firmas, lo hago. Porque al final el que firma es el que tiene la responsabilidad. Dijo, está bien, hazlo, yo lo firmo. De manera tal que quien tuvo la responsabilidad de esa construcción fue el jefe, el pastor. Pero hay momentos en que nosotros no vamos a poder tener esa oportunidad de decir si tú firmas. Hay momentos en que tendremos que decir, no lo voy a hacer porque no es correcto. ¿Te vamos a correr? Pues córreme entonces. Córreme. Pero debemos ser responsables. Debemos tener justo equilibrio frente a la soberanía de Dios. Y cuando tú tengas un problema de hogar, de familia, checa cuál debe ser tu responsabilidad en ese problema y asúmela. Y deja que Dios actúe. No quieras resolver lo que Dios debe resolver. En Romanos 8, 35 al 37, Romanos capítulo 8, versos 35 al 37. Dice el apóstol Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Aquí está la elección, aquí está la soberanía divina. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Aquí muestra 7 adversidades de la iglesia cristiana. Perdón. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Verso 37, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Cuando nosotros nos sometemos al señorío divino, al someternos a la voluntad de Dios, Dios en realidad nos hace más que vencedores. Más que vencedores. Pero cuando nosotros mentimos para salvar una circunstancia, nos hacemos débiles. Ya no podemos vencer cuando nosotros mentimos, porque la mentira no viene de Dios. Y esa debilidad nos hace vulnerables. Pero en la medida que nos sometemos al señorío de Cristo, somos más que vencedores. Ahí mismo Romanos 8, 16 y 17, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, pero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí otra vez el punto de equilibrio. Somos herederos ya por la salvación que nos ha sido dada en Cristo. Pero para ser coherederos debemos ser obedientes, debemos ser sumisos al señorío divino. Sometidos al señorío divino. Estaba leyendo unos pensamientos en torno a la vida de Juan Bunyan. Juan Bunyan fue un cristiano nacido en un hogar muy pobre. Sus padres de alguna manera se esforzaron para que él aprendiera a leer y escribir. Y se casó con una mujer que también era muy pobre, la familia de ella también era muy pobre, pero había algo que hacía la diferencia. Toda la familia de la esposa de Bunyan era cristiana. Así que toda la familia de Bunyan le enseñó el evangelio a Bunyan, y llegó el momento en que Juan Bunyan entregó su vida a Cristo, entendió la grande desesperación que provoca la condenación, conoció la gracia, pero hay un momento en que por estar predicando de manera continua y sistemática lo empezaron a calumniar, y llegó un momento en que le dijeron: deja de predicar o te vamos a meter a la cárcel. Él dijo: llévenme a la cárcel,
yo no voy a dejar de predicar. La sentencia fue con cadena perpetua. Él tenía que estar en prisión toda su vida. Estuvo ahí 12 años nada más. 12 años de su vida estuvo en prisión. Hubo una persona que intercedió y él pudo salir libre, pero hubo una integridad en el corazón de Bunyan. Él dijo, no puedo dejar de predicar. Estando en prisión le decían, si dejas de predicar te dejamos libre. Dice, en el momento en que me dejen libre voy a ir a predicar. Después de 12 años de prisión obtuvo su libertad por la intercesión de alguien y siguió predicando el Evangelio. Juan Bunyan es el escritor. Hay varios libros que él escribió, pero uno de ellos es muy conocido. Es el libro más impreso y traducido después de la Biblia. Se llama El Camino del Peregrino, también conocido como El Peregrino. Describe de una manera simple y sencilla cómo es la vida de una persona en esta tierra. Y es interesante encontrar que ese libro se haya traducido más veces y se haya impreso más veces que cualquier otro libro excepto la Biblia. En primer lugar está la Biblia con más traducciones y con más impresiones, millones de ejemplares se han impreso de la Biblia. Y en segundo lugar está El Peregrino. Pero Bunyan decía, no puedo dejar de predicar. Y él predicaba de la gracia y él predicaba del amor de Dios. Él predicaba de la grande necesidad que tiene la gente de vivir una vida consagrada al Señor. Así que debemos tener un justo equilibrio. Hay acciones que va a asumir Dios, pero hay responsabilidades que nosotros debemos asumir. Dios va a proveernos de un empleo, pero nosotros debemos ir al empleo. Y debo decirles algo muy importante en cuanto al empleo. Esto lo aprendí de un ministro de Dios, un apóstol. Él dice, cuando tú tienes un empleo, no pienses que tienes ese empleo para ganar dinero. No sé qué va a decir, a ver, explícame. Dice, Dios te dio un empleo y el lugar donde tú estás, Dios te puso en ese lugar para que des testimonio de Cristo. Dios te puso en ese lugar para que seas luz en medio de las tinieblas, para que seas sal en contra de la corrupción. Y ya como colofón, y además te van a pagar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Además te van a pagar. Y bueno, y si te pagan bien, qué mejor. Ese es uno de los puntos interesantes. A veces pensamos, ya la hice, este empleo es de lo mejor. Cuando realmente debemos preguntarle a Dios, ¿estoy en el lugar que tú quieres que esté? Número 4. Vamos todavía a alcanzar un cuarto punto. Y esto es escoger entre lo bueno y rechazar lo malo. Pero aquí, en el punto número 1, en el punto inicial dice escoger lo bueno, yo diría escoger lo excelente. Escoger lo que es mucho mejor que lo bueno. Pero también rechazar lo malo. En el Salmo 45, versos 6 y 7, Salmo 45, 6 y 7. Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, vara de justicia, la vara de tu reino. Noten el verso 7. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros. Este es un salmo profético. Está hablando, incluso estos dos versículos están hablando de Cristo Jesús. Pero tomemos la parte del mensaje que corresponde para el día de hoy. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. A veces nosotros no nos damos cuenta que estamos participando de, por lo menos, aplaudir la maldad. No nos damos cuenta y
estamos aplaudiendo a veces la maldad en lugar de aborrecer la maldad y amar la justicia. Les doy un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. La guerra entre Rusia y Ucrania, de hecho en estos momentos hay tres conflictos armados. Uno está en Etiopía, y de Etiopía nada dicen los medios informativos. Todo se ha centrado en Ucrania. Saben, en Etiopía hay una guerra civil, pero esta guerra civil además es una guerra étnica. Saben que se están destruyendo etnias, se están matando etnias de Etiopía. De eso nada dicen los medios. Los medios solamente informan lo que los dueños de los medios proponen. Pero vayamos a la guerra de Ucrania. Yo no estoy tomando partido, yo digo que la guerra por sí misma no es una alternativa. La guerra por sí misma es devastadora, la guerra. No soy abogado de Ucrania ni tampoco soy abogado de Rusia, pero quiero decirles algo. Quien invadió Ucrania fue Rusia, y hay personas que piensan que Vladimir Putin está bien, y ese pensamiento es un pensamiento en el que se participa con la maldad. No sé quién va a ganar esta guerra, pero lo que sí sé es que quienes simpatizan con la actitud de Rusia están amando la maldad, están aborreciendo la justicia. Ahora, hay quienes afirman, entre ellos el propio presidente de Rusia, que el gobierno de Ucrania estaba cometiendo exterminio de personas simpatizantes con Rusia antes de la guerra. Esto es desde el 2014. Pues ni lo uno ni lo otro debe ser aprobado. Simple y sencillamente no estamos para aprobar la maldad. Nosotros debemos amar la justicia y aborrecer la maldad. Eso es importante. Y lo digo porque de manera sutil hay quienes empiezan a considerar la astucia de alguien como algo que sea plausible. Pero la astucia de la gente es una actitud de maldad que nosotros debemos aborrecer. Nosotros debemos amar la justicia y aborrecer la maldad. ¿Cuán importante es esto? 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 21 y 22. Dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo bueno, apartaos de toda especie de mal. Apartaos de toda especie de mal. Cuán importante, cuán trascendente es que ni siquiera aquello que se insinúa como algo que pudiera pasar desapercibido, pero que esté entintado de maldad, debemos aceptar. Debemos amar la justicia, y amar la justicia es amar lo que Dios ama. Amar la justicia es caminar en la rectitud que Dios demanda de nosotros. No debemos nosotros tomar las acciones de maldad como algo que sea susceptible incluso de ser celebrado. Mateo 16, verso 13. Mateo capítulo 16, verso 13. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice, ¿vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Verso 19, a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Verso 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22, vean la sutileza. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Suena bien, ¿verdad? Suena bien el consejo. En ninguna manera esto te acontezca, Señor Jesús. Que los ancianos te golpeen, que provoquen. No, no. Vea la respuesta del Señor Jesús en el verso 23. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Entonces no era Pedro. No era Pedro, sino era el diablo hablando a través de Pedro. Me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. El Señor Jesús tenía un entendimiento claro, que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que padecer mucho por causa de los ancianos del Sanedrín, 70 ancianos gobernantes de Jerusalén, de Israel, y también de los príncipes de Israel, 12 príncipes, y también sufrir por parte de los sacerdotes. Son tres grupos distintos. Los ancianos formaban el Sanedrín, 70 ancianos. Ese grupo de 70 ancianos fue instituido por Dios en Sinaí. Y conforme pasaban los siglos, eran diferentes ancianos, obviamente, y este grupo de ancianos era el que gobernaba en aquella época Israel. Eran los gobernantes de Israel. Pero los príncipes, esto habla de el principal de cada tribu. Y además de los príncipes, los sacerdotes. Tres grupos. Ellos iban a hacer padecer al Señor Jesús. Y Pedro dice, no te pases, que no te acontezca esto. Que no te acontezca esto, Señor. Entonces, lo que pasa es que Cristo conocía la Escritura. Y Cristo sabía que Él tenía que padecer por causa nuestra. Por eso, la respuesta que le da tan severa a Pedro. Pedro acababa de recibir una revelación fresca. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una revelación de Dios. Bienaventurado eres Simón, que no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora, otra revelación. En ninguna manera esto te acontezca, Señor. El Señor estaba conectado con el cumplimiento de la Escritura. Pedro estaba desconectado de lo espiritual. Vamos a parar ahí, vamos a continuar con este tema la próxima semana y vamos a parar ahí por hoy. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos.